¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a La Yugular. Soy Adrián Macías. El tema es bastante interesante. Es además el tema de momento. La reciente vinculación del exgobernador César Duarte. Me acompañan Araceli Guzmán y Víctor Estala. Bienvenidos. En los últimos días, Chihuahua volvió al centro de la conversación política nacional tras la segunda detención del exgobernador César Duarte, acusado de diversos delitos relacionados con peculado y corrupción durante su administración. Esta nueva captura reabre preguntas que parecían dormidas. ¿Qué tan sólido es el proceso legal en su contra? ¿Se trata de un acto meramente simbólico o de un paso real hacia la rendición de cuentas? Y sobre todo, ¿podría implicar a más actores políticos y empresariales? Esto es A la Yugular. Bueno, después de pasearse libremente, a veces hasta cínicamente por varios lugares, haciendo un recorrido por los medios de comunicación, presentándose como víctima y pues ya prácticamente él se las daba, aunque tenía todo este proceso todavía abierto. El exgobernador César Duarte parecía que estaba libre, ya él se daba por hecho de que estaba salvando esta situación, hasta que lo sorprenden y ya le echaron a perder hasta la Navidad y todo. ¿Cómo estás, Araceli? ¿Qué tal, Adrián? Encantada de estar aquí a La Yugular, y mejor nombre no podría tener este programa, Víctor, con el tema que tenemos el día de hoy, porque definitivamente pues está candente. Es un tema que, si pareciera regional, pues obviamente tiene tintes nacionales por lo que está ocurriendo en la política nacional. Muchos de los analistas mexicanos y los grandes historiadores hablan del fenómeno de la corrupción. Primero, si es un fenómeno que es un ADN que tenemos los mexicanos o es un tema estructural. Muchos hablan que tiene que ver con los dos. Unos hablan que si es un tema que lo traemos en los genes o es un tema que se ha ido desarrollando conforme a la historia. Yo creo que hoy ocupamos, según estudiosos internacionales, el lugar 140 de 180 a nivel mundial en los índices de corrupción, según Transparencia Internacional. Y bueno, pues este tema de la corrupción en el país es un tema histórico que hoy pues nos entrama al estado de Chihuahua con un hecho que viene y le da un giro enorme a lo que tendría que ver con la política estatal y lo que podría suceder en los próximos años. Y ahorita con esta detención del exmandatario, sin duda que hay mucha gente que está temblando, porque ya el asunto, hay que resaltarlo, no es ya únicamente por el estado de Chihuahua, ya no es en el ámbito local. El hecho de que lo asumiera la federación, de que sea la Fiscalía General de la República quien esté detrás de todo este proceso, sí, de alguna manera da un mensaje de que el proceso ahora sí va en serio, de que a esta persona sí se le va a procesar como debe de ser, se le van a sacar todas las cosas, todas las pruebas en su contra, pero aquí lo que también yo creo que a muchos los tiene temblando es ya orillado, sin tanta opción, ¿cuántos nombres ahora sí va a soltar? ¿A cuántos va a reconocer que en efecto formaron parte de esa red que él encabezó? Y es que fíjate, no podemos dejar de mencionar que efectivamente habrá siempre varias versiones, ¿verdad? Y había esa versión del perseguido político y de gente afecta al exgobernador que efectivamente creía esa versión de que era una rencilla política, mediática, y que se le había hecho justicia. Para otros era un cinismo, como bien lo dices, el que se paseara por las calles, por los lugares más que nosotros, más famosos de Chihuahua, y que pues de alguna manera se burlara de las autoridades de lo que había sucedido. Ahora, si bien es cierto, como tú lo mencionas, habrá quienes se ponen a temblar porque no se había dado un caso, sí, de muchos exgobernadores juzgados, procesados, pero no que tuviera tanta implicación con personajes de la vida política todavía en funciones y que están en el aparador nacional. Es ahí donde este caso pues definitivamente va a poner sobre la mesa muchos temas. Es un caso que simbra al estado de Chihuahua, pero también es un caso que tiene que ver con antecedentes históricos. A veces la justicia en Chihuahua, en México, puede ser una justicia parcial,
puede ser una justicia que tiene que ver con cuestiones políticas. A veces. Y a veces, Esa casi parte de siempre. la veces, Digo, sí, recordemos llama la atención. desde este señor que estuvo en Petróleos Mexicanos en la época de López Portillo, que fue de los primeros grandes escándalos, como Miguel de la Madrid viene y lo mete a la cárcel, como en el tema de Salinas de Gortari, el famoso Quinazo, este líder petrolero, como el Bester Gordillo, con el tema de Enrique Peña Nieto en este choque interno en el PRI, como Andrés Manuel López Obrador con la ex jefa de gobierno. Entonces, lo que quiero decir que este antecedente histórico se da en tiempos y se da en momentos como tema de timing político para favorecer a tal o cual partido. Eso no quiere decir que yo diga que no es un tema justo, es un tema que lo que se está haciendo es se judicializa una carpeta donde se dice, a ver, todos los delitos que cometiste en el Foro Común están investigados en tu estado, pero acá, por utilizar usos de procedencia ilícita y meterlos al sistema financiero mexicano, es como te estamos abriendo la carpeta y esta famosa audiencia que dura una cantidad impresionante de horas que te empieza Que lleva receso incluso al día siguiente. Al día siguiente, que empieza el sábado y termina el domingo, donde lo vinculan y le dicen, pues por lo pronto tienes 6 meses para tratar de demostrarnos lo que nosotros te decimos en estas 100 carpetas, no necesariamente es por lo que te estamos enjuiciando. Ahora, inmediatamente después de su captura, digamos, o reaprehensión, salen diferentes entrevistas, tanto de Javier Corral en medios nacionales, con diferentes periodistas, diciendo, pues esto se veía venir. Yo di vista desde que era gobernador a la PGR por estos casos, que no se habían podido procesar porque había un proceso de extradición que tiene ahí unas letras chiquitas en las que dice que no se puede procesar por un delito diferente al que fue extraditado y que lleva una serie de procesos administrativos de autorización internacional, pero que la vista estaba desde cuando fue detenido en aquel tiempo en Miami. Ahora, recientemente sale la autorización internacional para que pueda ser procesado o juzgado por este otro delito que no era el peculado como en el que se estaba atendiendo a nivel estatal, sino por el de uso de recursos ilícitos o por el manejo o el desvío de fondos en situaciones ilícitas. Es ahí en donde pues dicen, ¿tiene esto que ver con el cambio de fiscal? O sea, definitivamente se desatoran las situaciones o... Cuando yo empiezo a ver las fechas, que efectivamente Ernestina Godoy es nombrada fiscal general de la República el día 4 y el día 8 se genera la reaprehensión, pues pareciera que no hubo manera de que... No, el día 8 es nombrada ya oficialmente y la autorización sale el día 4, entonces pareciera que fue antes de la llegada de Josefina. Sin embargo, ella estuvo como previa durante un tiempo en la que ya tienen el cargo a su favor. Cuando viene este rompimiento histórico de los 70, 80, 90 años del Priato, donde llega Vicente Fox y posteriormente Felipe Calderón, el PRI logra reconquistar el voto ciudadano con esta figura creada o diseñada de Enrique Peña Nieto. Y hay una foto histórica de Enrique Peña Nieto con 20 angelitos o 20 gobernadores que ellos le llamaban que era el nuevo PRI, que venían a hacer las cosas distintas para tratar de seducir al electorado mexicano y poder seguir gobernando. De estos 20 angelitos o 20 gobernadores, 16 fueron investigados y de esos 16, como 8 estuvieron presos Javier Duarte, César Duarte, Tomás Yarrington, Rodrigo Medina de Nuevo León, uno de Nayarit. Entonces, ese famoso nuevo PRI tenía que ver. ¿Y por qué traigo a colación esto? Porque aguas con el tema de la Operación Zafiro, donde desde el PRI nacional, junto con Mario Beltrones y algunas otras personas, hablaban de que 7 estados participaban en esta famosa Operación Zafiro, diseñada que tenía que ver con desviación de recursos de los gobiernos de los estados hacia las campañas del PRI. Volvemos a lo mismo, ninguno de esos casos con tanta implicación de personajes que ahorita están en la vida pública y que incluso pueden ser también procesados derivados de lo que resulte con César Duarte. Por eso es que yo insisto en que esto puede ser diferente, al menos en las repercusiones con estos casos que tú mencionas. Y como todo esto vino a darle la razón y toda esa fuerza a Morena, que le permitió ganar después las elecciones, porque
Ya la gente había roto con toda esa tradición del priismo en el momento en que llega Vicente Fox a la presidencia, y solamente aguantó 12 años, ¿no?, de lo que ofrecía el PAN en su momento, que lo que vino a afectar todo ello o acabar con esa confianza fue esa denominada guerra contra el narco. Yo creo que es lo que más le ha pesado al presidente Calderón. No se le han señalado otras cosas más que eso, la guerra contra el narco y su secretario de Seguridad Pública, ¿no?, que dijo desconocer sus actividades. Entonces la gente, cuando fabrican todo esta bonita imagen de Enrique Peña Nieto y la esposa que le pusieron y todo eso, pues fue un voto de confianza al final de cuentas hacia el priismo, y sirvió para que ya de plano se sepultaran, porque allí con ese denominado nuevo PRI vinieron todo este tipo de escándalos, una gran cantidad de gobernadores que en su momento se tomaron fotografías con él, y pues ya, de plano la gente se hartó, se fastidió, y no, pues la única alternativa en ese momento era Morena, que López Obrador otra vez volvió a decir, no, bueno, pues desde cuándo se los vengo diciendo, ¿no?, que estos no son los adecuados, y ahí tenemos esas consecuencias. Pero yo creo que esto sí va todavía a generar mucho más. Muchos de los que en su momento aparecieron en esas fotos o que están directamente vinculados a este caso del exgobernador de Chihuahua, pues ahora están protegidos, ¿no?, en Morena, o brincaron para de aquel lado. ¿Hasta dónde les alcanzará esa bendición de protección? Eso lo vamos a ver conforme se desarrolle este proceso. Mira, ¿no? Yo después de ver todas las declaraciones de los diferentes actores, de todo lo que se ha dado alrededor de la PG, de la Fiscalía General de la República, me recordó aquella película de V de Vendetta. Entonces, yo creo que esta vendetta trae nombre y apellido de Javier Corral, y que nomás falta rasparle un poquito quiénes fueron sus opositores, incluso de su mismo partido, en su sexenio, para saber por quiénes se van a ir. Entonces, sí, creo que esta situación ya puso a muchos equipos jurídicos a trabajar, porque se pueden venir repercusiones. De hecho, ya hubo declaraciones de la propia gobernadora referente a lo que se dio durante el fin de semana, efectivamente ya pues diciendo que eso ya fue manejado mediáticamente, que pues tendrán que seguir el curso que lleve estas investigaciones. Pero bueno, parecieran ser discursos para tranquilizar, para decir, pues aquí no pasa nada, ellos pueden seguir con sus investigaciones, pero sin duda se pondrán a hacer la tarea más minuciosa, eso no me cabe la menor duda. Yo quisiera preguntarles, hay una frase muy acuñada que dice: a los amigos bienestar y gloria, a los enemigos la aplicación de la ley. Yo quisiera preguntarles si realmente hoy Morena, ¿de qué está hecho? Si realmente es un tema... Y te lo pregunto, si lo traemos en el tema genético, en la idiosincrasia, porque la historia nos dice que sucede exactamente lo mismo. Es más, inclusive al interior de los mismos partidos, de gobierno a gobierno, los gobernadores se pelean y persiguen al siguiente gobernador, o en política le dan el manotazo, ¿no? Cuando el exgobernador o el expresidente empieza a hablar, se le da un manotazo y es como tratan de acallarlos. Yo quisiera pensar que Morena va en serio con este tema de la corrupción, porque ahí tenemos algunos guardados, ahí tenemos a la barredora, al vínculo de un secretario de Gobernación que tenía que ver con un exsecretario de Seguridad Pública de un estado, tenemos algunos gobernadores, lo que se dice del gobernador de Sinaloa, cómo participa el de Tamaulipas. Entonces, yo no quisiera pues que hubiera una ley o una justicia selectiva en este país y que fuera parejo con todos. Entonces, pues vamos a ver de qué están hechos los morenistas, y si no, pues yo seguiré pensando que es un tema que lo traemos en el ADN de mucho tiempo. Nomás hay que ver el mapa electoral, ¿no? Y por dónde te vas. O sea, el norte se le ha resistido a Morena a nivel nacional, y ahí están tras del exgobernador de Tamaulipas, evidentemente del Partido Azul. Así es. Ahí están con el foco de Chihuahua, con el mismo color. Entonces, difícilmente vamos a dejar de pensar esta situación. Esta justicia selectiva. Pero acabas de mencionar también algo muy importante. En realidad, hasta dónde va a llegar todo esto que ellos están manejando de verdaderamente tratar de pretender realizar la justicia, cuando tenemos esos otros focos rojos ahí encendidos todavía y que no se han atendido, ¿no? El asunto de
de Adán Augusto y ese vínculo con su secretario, que si hacemos memoria de las propias palabras del presidente López Obrador, de que el presidente se entera de todo, sabe todo, pues no, yo no creo que él como gobernador realmente desconociera las actividades que llevaba a cabo su secretario, Prófugo, ¿no? por cierto, ¿no? También en Estados Unidos, y que se busca al parecer, y hay órdenes de extraditarlo también y traerlo para ser juzgado, ya tiene que casi 4 años. ¿Quién? ¿Bermúdez? No. ¿O de quién hablabas? Sí, de ese vínculo que tiene, que no puede Adán Augusto decir que Y no romper sabía. y decir que no sabía. Que no sabía las Así actividades de es, sus y secretarios, ¿no? y algo tan grave como ver involucrado a, por ejemplo, Almirante en el tema del huachicol fiscal, ¿no? Un superdelito en este país que tiene muchas ramificaciones que tiene que ver con las Fuerzas Armadas de este país. Entonces, pues ojalá y no quede en una anécdota y en una historia más de que el nuevo gobierno le pega al viejo gobierno con esto que se le pretende pues a César Duarte y a muchos otros. Yo creo que hay en la palestra muchos que tienen que ver con la corrupción política en este país, y ojalá se fuera en serio, porque parte de lo que se sigue haciendo en el tema de la corrupción política es porque la institución es débil, porque no hay una sanción fuerte, porque es un tema cultural, porque decimos, ponnos donde hay, no para robar poco, ¿no? O sea, para tener pues la libertad de que ese dinero que se desvió fuera a través, o los movimientos o los depósitos fuera a través de la banca mexicana, pues es como decir, aquí no pasa absolutamente nada. Entonces es delicado que se tenga esa conciencia, y al mismo tiempo pareciera como pues de bebé de pecho, ¿no? El pensar que no se le seguiría el rumbo a ese dinero con gobiernos opositores. Pero por supuesto. Parece como pues simple, pero la verdad es que bastante implicación va a tener esto. Ahora, ¿ustedes creen que la medida cautelar está justificada de tenerlo pues en el altiplano mientras se tienen el proceso de aportación de pruebas, casi 6 meses? A mí me parece que sí. De hecho, en realidad, El dicho de la fiscalía. yo pienso que sí. Está más que justificado, y en realidad iban a ser 4 meses los que se iban a dar nada más para concluir la investigación. Fue la defensa la que pidió La ampliación del la término. ampliación para tener ellos la manera de armar mejor la defensa del exgobernador. Pero son 6 meses en los que sí la defensa va ahora sí que a buscar de donde sea, y ya no se le va a perdonar el nombre a nadie, ¿no? Ya no se va a proteger a nadie. Ahí sí Pero se si va van a soltar salir todo, a ¿no? defenderlo con los argumentos que han estado dando sus abogados en las entrevistas, pues Dios que lo haga. Una serie. Porque, Bueno. porque ¿cómo te pueden decir que no puede ser que hayan hecho una solicitud de autorización al gobierno internacional por la extradición y que no se le diera vista a la defensa? Digo, en donde se ha visto que se le notifique a la defensa que se le va a generar una orden de aprehensión. Pues eso definitivamente no son argumentos como para estar alegando una situación tan delicada. 9 abogados tuvo en la audiencia, unos desde Sinaloa, unos desde Chihuahua y unos presenciales, ¿va? Los abogados siempre buscarán algún recoveco en la ley para tratar de salirse con la suya, y es lo que querían en este momento, era que llevara ese proceso federal, pero en libertad. Entonces, yo sigo creyendo que la justicia se tiene que aplicar. Yo estoy totalmente convencido de que el que roba tiene que pagar por los daños, el que comete algunos errores lo tiene que pagar, y es el momento de darle un manotazo a la mesa y decir que aquel que quiera volver a hacer lo que estos personajes hicieron, pues va a pasar lo que estos personajes están pasando. Yo creo que está totalmente fundamentado el tema. Creo que estos 2 años o este año y medio en lo que fue el Ministerio Público Federal recabando información, armando las carpetas de una en una, y aparte con el antecedente que había dejado el gobierno anterior ante la Fiscalía General de la República. Ahora, el que dijera la juez en este caso que hay elementos para presumir que estaba en riesgo su estabilidad en la región, primero porque el domicilio no estaba claro de arraigo, después porque ya había un antecedente en el que fue prófugo de la justicia, y segundo porque tenía una red de apoyo de políticos, obviamente en turno en el estado, que lo habían protegido. Y si a esto le sumamos pues los recientes cambios del Poder Judicial, que pues sabemos y se ha dicho en muchas columnas y en muchos
medios que están a modo y muchos de ellos son, pues tienen cercanía con el exgobernador, pues definitivamente requería de una medida cautelar. Así es, y a ver, tengamos en claro que esta medida cautelar que llevaba él con los delitos del fuero común en el estado de Chihuahua, él seguía estando en proceso. El estar fuera no quería decir que era inocente. A veces la idiosincrasia de los mexicanos lo empezaron a ideologizar, a idolatrar, diciendo que él era el bueno de la película, y él empieza a cometer unas pifias en empezarse a hacer mucho más público. Ya tenía apariciones en radio, ya retaba al gobierno federal, ya retaba a su antecesor, bailaba, se la pasaba toda. Pero enfermos Así es, cuando él tenía que estar tranquilo porque todavía estaba en investigación el tema de los delitos por los que estaba compurgando en el Cerezo de Chihuahua. Es que yo creo que esa fue en realidad la traducción que se le dio, no solamente en general de la gente, sino de las propias autoridades federales, de que pues, esta persona se sentía ya libre o que gozaba de ciertos privilegios en esa medida cautelar que tenía. Por eso ellos no quisieron correr el riesgo y decidieron tenerlo ahí en el altiplano, ¿no? Pero sabían que seguían detrás de él, porque incluso lo mencionan que acababa de ir a México con una autorización, porque sabemos que no se podía salir del estado cuando está en libertad en otro proceso estatal, pero que se había solicitado autorización para que fuera precisamente a la Fiscalía General de la República a gestionar cómo iban sus carpetas de investigación. Sí, él ya sabía. Ajá. Claro que sabían cómo estaban las cosas. Entonces yo no sé, porque luego pareciéramos muy inocentes de que esta salida a los medios y que toda esta parafernaria fuera nada más porque se le antojó. No, también tenía que ver con una estrategia. O que definitivamente estaba él poniendo el escenario para lo que se veía venir. Así es, yo también lo creo que lo estaba usando como una estrategia. Primero, la entrevista esa donde llora recientemente, pues ¿qué te dice? Así es. ¿Qué te dice? Sí. Estoy preparando el terreno. Esta clase de personajes tienen un coeficiente intelectual altísimo y digo, hasta la artisteada le hace. No, yo veo que él venía preparando algo que creo que ya intuía que podía suceder. No de este nivel, pero sabía que algo podía pasar y empezó a victimizarse. Y empezó a tratar como que reagrupar a su grupo político. Digo, hay muchas leyendas urbanas que llegó a estar en Juárez en un par de ocasiones, rearmando a su equipo político que tuvo durante muchos años y platicando con ellos. Inclusive, hoy los medios filtran donde había un chat de más de 300 y tantas personas de todo el estado de Chihuahua que tenía como fin, una finalidad, vaya la redundancia, con tema político electoral. Claro. Ahora, ¿qué sigue, no? Eso es lo importante, que sigue una vez que ya sabemos que se va a quedar ahí por un buen tiempo, en lo que se reúnen los elementos de prueba suficiente. Los estudiosos de las leyes que han analizado ya y que hablan de las posibles sentencias, incluso porque al parecer hay elementos suficientes para generar una sentencia y un proceso también federal, hablan ya de que podría ofrecérsele o acogerse al criterio de oportunidad, y sabemos lo que esto implica. Implica el dar nombres, claro que tiene una serie de requisitos, no cualquiera puede decir yo me acojo al criterio de oportunidad, tiene que tener requisitos específicos, desde regresar el dinero que se desvió o de dar información suficiente con elementos de prueba para llegar a otras redes de gente involucrada en estos desvíos del dinero, y ahí sabemos que están los expedientes X, que seguramente serán parte de esta carpeta, y sabemos de quién se trata también. Tienen nombre, tienen apellido. Sí. Entonces, pues pone a temblar a mucha gente en el panorama político. Eso sobre todo, si se aplica el criterio de oportunidad y que empiece a dar a conocer los nombres, hasta dónde para el gobierno que está llevando a cabo esta investigación va a permitir que se conozca todo eso. Es decir, también el gobierno hasta qué punto pudiera negociar con él para que a lo mejor ciertos nombres no se mencionen. Y es ahí lo triste que decías tú, de la ley selectiva. Así es. De la negociación debajo de la mesa, esto sale, esto no, pero aquel estado, sí. O sea, a ver, eso es ya hay precedentes en este país
que tienen que ver con un nuevo sistema de gobierno que se llama Morena. ¿Qué antecedentes? Es de que me entregas el Estado y te hago embajador. Negociaciones bajo la mesa, que desgraciadamente muchas de las cosas en este país se circunscriben a temas político-electorales. Digo, ¿cuántos embajadores no vemos del PRI o de partidos de oposición a Morena que curiosamente entregan el Estado? Vamos a ver qué tanto apetito trae el partido de Morena o la presidenta por recuperar o por obtener el estado de Chihuahua en la elección de 2027, y si así fuese, pero por supuesto que creo que va a haber una justicia negociada con el exgobernador César Duarte. Pues dime tú si esta visita reciente tiene que ver con esos mensajes Así que es. realmente se están dando. Curiosamente, cuando viene un presidente, es una parafernalia y son eventos y es programación y son meses de agenda. Y mire Claro, que es cierto, porque claro. he estado involucrado en logísticas y desde la perspectiva, si tú quieres, de comunicadora, pero lo que te lleva a organizar una gira en un lugar, y esta fue así como de ¡fum! Visita privada, visita sorpresa, sin mucha logística, pues el mensaje redondo, ¿no? Es lo que decíamos, ¿no? De que no hay aquí coincidencias. Claro, en política todo se planea. Curiosamente, sale el escándalo de la detención de Duarte pocos días después de este famoso bombazo que traía los estudiosos en las notas periodísticas, pues en el número 10, la nota se hablaba y se hablaba y se hablaba de la violencia y se hablaba de la violencia y se hablaba de terrorismo, una palabra que no le gusta a la presidenta con el tema de la relación binacional con los Estados Unidos, ¿no? Curiosamente sale. Entonces yo creo, y el tiempo que me he dedicado a analizar la política, que la política no es espontánea, todo tiene una planeación, y creo que la visita de la presidenta este fin de semana a Ciudad Juárez tiene un significado y algunas respuestas políticas para el estado de Chihuahua. Y que muy seguramente ya habló con los varios sectores políticos del estado que están más que embarrados con esta cuestión de César Duarte, ¿no? Y la fotografía de sus actores políticos, sabemos que estaba por ahí una Andrea Chávez y que pues obviamente figuró bastante Claro. en las fotografías. Sí. No vimos a otros actores que deberían de haber estado ahí también en este tipo de eventos. Bueno, como empieza a darse la situación nacional y la coyuntura estatal, pues se ve claro, ¿no? Así es. Entonces, insisto yo, en estos 6 meses van a ser muy importantes, en los que no solamente la defensa del exgobernador va a estar trabajando en cómo lograr que se aplique quizás este criterio y la libre, sino los otros, ¿no? Los de afuera, los que posiblemente, exacto, Oye, ellos también. La propia familia del exgobernador, porque Así es. sabemos que ahí en estas carpetas hay algunas para la esposa del exgobernador, incluso para los hijos, entonces sí tienen una situación, una Navidad que no se le desea A nadie. definitivamente, Sí. pero que ojalá y sirva, como bien lo dices, para que pues se cuiden al momento de que se les aflojan las manitas, ¿no?, a los políticos. Yo pienso que eso es también lo más importante en todo esto, que el exgobernador no es para nada inocente, nada que ver a cómo él se estaba presentando últimamente en los medios, y que hasta llegó a mencionar, ¿no?, que varios partidos se habían acercado con él con la intención de hacer algo, ¿no? Porque pues en Chihuahua no todo estaba bien. Pero mira, es que a mí no me sorprendía, de verlo en las listas electorales para el 2027, te lo juro que ya uno ha visto de todo. De Estuvimos todo, a nada, ¿verdad? Sí. Estuvo a nada de darse. Hoy lo que sigue es ver a futuro y ver cómo están los cuartos de guerra, por ejemplo, del PAN, de Movimiento Ciudadano, de Morena, del PRI. Ellos, yo decía al principio, esta detención viene y da un vuelco radical a lo que se estaba presupuestando o medio planeando para los próximos años en el estado de Chihuahua, y hoy los cuartos de guerra de los partidos políticos más importantes en el estado o los competitivos estarán rediseñando las estrategias y estarán viendo qué es lo que conviene hacer. A ver, vamos a suponer que el PAN diga, vamos en alianza otra vez con el PRI, pues posiblemente no le convenga en este momento, ¿ah? De verdad, Así es. Decir, no, ahorita no, Así nada. es. Pero sí, la coyuntura puede hacer que Movimiento Ciudadano Se salga cuele, claro. a flote en este momento en el que la gente diga ni por aquí, ni por acá, ni por allá. Entonces sale un color naranja ahí en el aparador, que si bien no mal,
Guadalajara no ha tenido, Jalisco no ha Sí. tenido grandes notas de corrupción. Así es. Las ha tenido en otros temas como la seguridad, etcétera, pero no en temas de corrupción, y puede aprovecharse de este ¿cómo se llama? Descontento generalizado del ciudadano, ¿no? Así es. Ahora, yo recuerdo que cuando se iniciaron todos estos procesos, en su momento se informó por el gobernador Corral que habían ya recuperado más de 500 millones de pesos Entre propiedades y dinero y exacto, algunas todo otras lo que se cosas. había incautado, ¿no? De todo ese mal uso. Aquí sí sería muy bueno el poder recuperar tantas cosas que se llevó esta persona, no solamente porque dejó muy endeudado al Estado en su momento, y yo no creo que todo se limite a 100, creo que son 96 millones. No, ¿no? Y Lo los que de las está. carpetas federales andan en 76, porque evidentemente ha de haber habido dispensios en efectivo que no tienen el registro Sí. ni la seguidilla bancaria como para saber dónde están esos depósitos. Por eso hay diferencia en las cifras de los 96 millones de pesos a los 76 que ahora están figurando en estas carpetas de investigación federal. Pero precisamente uno de los criterios de oportunidad o de los requisitos para acogerse a estos criterios de oportunidad habla de la devolución del dinero. Entonces, igual y de lo perdido lo que aparece. Ah, claro. Sí. Y que vaya etiquetado para cuestiones sociales, y Para si se donde puede para debía niños, ser. pues así Porque es. si bien es cierto, el dinero del que está en cuestión estaba etiquetado para los ganaderos o para apoyo al campo, pero pues no para donde está la asociación en la que tú eres presidente, y de la que de ahí salían los depósitos para pagar incluso tarjetas, que esos son tarjetas personales de los allegados. Entonces, esas son las cosas que tú dices, ¿cómo es posible que se pudieran dar tan deliberadamente y todavía pensaran que no había manera de hacer justicia, ¿no? Por eso decía yo, vamos a ver de qué está hecho el gobierno de Claudia Sheinbaum, porque lo que sigue es que también en un tema de timing, tampoco es casualidad, la aparición de Enrique Peña Nieto ya venir a radicar nuevamente a México, una vez que lo que se dice tras bambalinas, que pacta una transición, digámoslo así, amigable con el expresidente López Obrador, y pues, que no había ningún daño colateral hacia el expresidente. Hoy el expresidente está en México, vamos a ver si realmente la justicia mexicana es una justicia real, porque una vez que esté el tema de Duarte ahorita, lo van a tratar de ligar con esta famosa Operación Zafiro, donde hay un libro muy famoso que se llama La Viuda Negra, donde habla de que el asesinato o relata la trama del asesinato de un personaje de la Secretaría de Hacienda, Isaac Gamboa, que tenía que ver con la limpieza de los recursos de estas 7 gobernaturas que participaban en esta famosa Operación Zafiro, que tenía que ver con el dispendio y el lavado de dinero para las campañas del PRI. Entonces, yo siempre digo, vamos a ver de qué está hecho el gobierno, de qué está hecha la fiscal, para ver si pueden volver, o creo que esa es la intención, de ligar la Operación Zafiro con el tema del estado de Chihuahua. Y también será muy evidente si tanta información que están sacando, desde los dichos de la jueza para llevarlo a la vinculación a proceso, información finalmente delicada, la que se está dando a conocer a nivel nacional, como para que acabe negociando debajo de la mesa. Entonces yo creo que si quieren de verdad legitimizar esta función autónoma de la Fiscalía General, pues van a tener que ser coherentes. Y con todo. Ahora, ¿qué otros personajes de la política nacional pudiera afectar todo esto? Mario Bertones, por ejemplo, que era uno de los coordinadores, digamos, del tema de la Operación Zafiro, ¿no? El mismo Osorio Chong. El mismo Osorio Chong, Bueno, Luis el Videgaray y algunas otras Peña Nieto, personas. o sea, Así es. El mismo expresidente Peña Nieto. Así es. ¿no? Osorio Chong creo que le entiende perfectamente el tema de la política, de que hay tiempos, hay vida y muerte en la política. Osorio Chong está tranquilo, como debería de haber estado muchos. Exactamente. Pero sin duda van a seguir saliendo nombres, van a seguir saltando en la mesa de este proceso muchas situaciones pues delicados judicialmente hablando, que van a tener que hacer replantear desde nombres y candidatos para las próximas elecciones. Así es. Ahora, difícil que libre esta problemática el exgobernador. Es decir, yo veo complicado que lo pudieran exonerar o darle una sentencia muy reducida. No, difícil, yo también lo creo que va a compurgar lo que se ha venido diciendo en los últimos días. Se habla de una sentencia de hasta 22 años, digo que
los que entendemos, una vez que te portes bien y todo, pues dura hasta 11 años. Tendrán pues esa capacidad de aceptación, o buscarán por todos los medios el salir lo más pronto posible a costa de pues sacrificar a amigos y enemigos. Así es, y luego lo decíamos al principio, y tú que conoces bien la historia de todo esto, es muy curioso, pero todas estas personas que han estado encarceladas se enferman y les dan el beneficio de que lleven su proceso en libertad, y hay una cantidad impresionante de nombres, y la historia nos los dice, que todos se enferman y salen pronto del... Y bueno, él te dejó, el exgobernador nos dejó en claro que le gustan ese tipo de arreglos. ¿Eh? Ese tipo de arreglos. Empezando por Mario Villanueva, ¿no? Que fue el primer gobernador allá por los 99 que llega Claro, sí. y luego se dice que está enfermo y ahorita ya está en su casita. Pues sí, y el exgobernador, las veces que tuvo que salir del penal por alguna autorización o con algún permiso, era para estudios médicos y revisiones. Hasta una intervención hasta llegó a una intervención tener. por el estado de salud, y al salir era... Pero bailador, sí, y suave los pasitos que traía, ¿eh? Ahora, ¿cuál será el costo político de todo esto aquí en Chihuahua? ¿Tendrá Morena el Estado en el 27 con todo esto que ocurre? Digo, es evidente que algo están haciendo en un tema preelectoral. Es evidente que la perla de la corona para el nuevo sistema de Morena, Chihuahua, es el norte y es Chihuahua. Entonces, pues yo visualizo que ellos van por todas las canicas, y esta es una probadita de lo que podría pasar en los próximos meses o en los próximos años. Sí. No, ahora, esta capacidad de negociación que pudiera haber, pues les amarra las manos, porque ¿con qué va a negociar un partido Acción Nacional cuando los tienen pues en la mira? Me parece que ahí es donde pierde también posibilidades. Bueno, ahora no sé qué tan fuerte sea tan positivo todo esto para la 4T, este escándalo de corrupción, y con ello lograr mitigar un cierto descontento que hay por un amplio sector, y sobre todo aquí en Chihuahua, con esta reciente situación del agua y los agricultores, los ganaderos, porque, por ejemplo, en días pasados, Andrea Chávez, que organizó una posada, pues no le fue nada bien. Tuvo que cambiarla de municipio y ni así tuvo la convocatoria que esperaba. Es decir, de alguna manera también hay molestia de un amplio sector de Chihuahua hacia el actual gobierno. Si nosotros tres fuéramos planeadores en la política, veríamos en el cuarto de guerra del gobierno o del movimiento de la Cuarta Transformación que el último año y medio no les fue tan bien en temas populares que tienen que ver con la reforma a la ley de los jueces, el tema de los agricultores, el tema del agua, el tema del secretario de Gobernación con el tema de la barredora, una serie de cosas que vinieron y empezaron a afectar la medición que ellos tienen de la popularidad de la presidenta y del partido en sí. Entonces, este cuarto de guerra dijo, pues hay que reparar el daño, ¿qué hacemos? Y empiezan a hacer algunas cosas que les empiezan a marcar positividad. Está en la a su hoja, movimiento. ¿no? De estar así palomeando la marcha y del día del festejo del 7º aniversario de la 4T, palomeado. Sacaremos 2, 3 casos así relevantes es. nacional palomeados, visitas estratégicas. O sea, es toda una estrategia que se está fraguando precisamente para un solo objetivo, que son recuperar estados que no han podido penetrar, sobre todo en el norte del país. Pues en términos generales hay varias palomitas que ha hecho la 4T de manera estratégica, como lo acaban de mencionar ustedes, pero hay muchas otras cosas que le siguen pegando y muy duro, ¿no? Sí, la pobreza, la seguridad, las bajas presupuestales así es. En ámbitos que nos van a cobrar la educación, factura la salud, en claro. En la salud, sí. Así es que bueno, pues yo creo que hay mucho trabajo por hacer. Está bastante interesante cómo empieza el caminar electoral, y eso que pareciera lejos, pero en un instante va a tomar una fuerza impresionante. Pues estamos ya llegando al final, y ahora sí que nos fuimos a la yugular con este tema, y todavía falta, y seguramente nos va a dar mucha materia en los siguientes días,
Pero por lo pronto, muchas gracias, No, al contrario, Araceli. yo encantada de disfrutar este café y los micrófonos con ustedes. Así es, dos reflexiones finales. Una, el país no ha tenido el crecimiento que quisiéramos por tener tan arraigado el tema de la corrupción, no sé si 500 años, que tiene que ver con esta forma de vivir. Y dos, ojalá y la justicia en México no sea selectiva y empecemos a sembrar una semilla para nuestros niños. No podemos ver que nuestros hijos, adolescentes y niños crezcan con este flagelo que tiene que ver con la corrupción. Con el ojalá, lastre que con hemos el lastre cargado que durante va tanto durante todos los años. Yo pienso que en este tema de César Duarte hay muchas órdenes de aprehensión todavía vigentes que están congeladas y muy probablemente las tengan que reactivar. No van a poder sacarle al tema, ¿no? Yo sí creo que todavía se van a dar un margen. Este fue como, vamos con todo, ¿qué traen para negociar? Yo sí me esperaría primero esa situación, que no la van a dejar pasar definitivamente cuando tienen la oportunidad de hacerlo, pero que sí van a tener que soltar uno que otro nombre para distraer la atención. Ya lo estaremos comentando. Muchas gracias a los dos. Al contrario. Y gracias a ustedes sobre todo por habernos acompañado aquí en A la Yugular. Las opiniones expresadas en este podcast son responsabilidad exclusiva de quienes las emiten. No representan la postura ni valores de Net Multiforos.